Dígale a su hermano, al vecino que tiene al lado, bienvenido, qué bueno que estés acá en este lugar. Qué bueno que te hayas venido a la casa del Señor. Estamos todos listos, vamos a esperar que los hermanos se acomoden todos y de esa manera pues estamos iniciando. Bueno, gracias hermanos. Gracias. Oremos. Señor, tu palabra es la que alimenta, nutre, Señor, nuestra vida. Ayúdanos en el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Amén y amén. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Esta es una pregunta que a lo mejor todos nos hemos hecho. El encontrar sentido o propósito a todo lo que hacemos en la vida es una necesidad implícita en la vida de toda persona, en la vida de todo ser humano. ¿Qué sentido tiene hacer lo que hacemos? ¿Por qué vivimos? ¿Por qué tengo que salir a trabajar todos los días? ¿Por qué tengo que esforzarme por ser aceptado por los demás? ¿Por qué tengo que obedecer a mis superiores? ¿Por qué tengo que estudiar? ¿Por qué tengo que buscar a Dios? ¿Por qué tengo que soportar incluso aquello que no deseo vivir? Yo no sé si usted se ha hecho alguna de estas preguntas, pero que en momentos determinados de nuestra vida siempre nos hemos preguntado un ¿por qué? ¿Yo por qué tengo que hacerlo pues? El tratar de buscar y encontrar sentido o propósito a lo que hacemos en la vida no implica que seamos ignorantes o incapaces, sino significa que como seres pensantes e inteligentes que somos, estamos necesitados de encontrar un sentido lógico, razonable o aceptable de la vida, que me permita hallar la motivación necesaria o suficiente para hacer las cosas que me demanda la vida y hacerlas de todo corazón. Mire, si fallamos en encontrar el sentido o propósito a la vida o a lo que hacemos, a lo mejor nos toque vivir la vida de una manera superficial, mediocre o fría, sin mucha fatiga, como alguien dijera. Puesto que no tenemos ningún incentivo por el cual vivir la vida o estar haciendo lo que hacemos. Aquellas personas que han vivido la experiencia de carecer de sentido de la vida o no hallar razones de peso por lo cual vivir, son personas que han visto en la muerte una salida a fin de terminar con una vida tan vacía, tan insignificante
o tan llena de sinsentido. Fíjese que se cuenta de un hombre de 38 años de edad, quien preparó una cámara de video, la puso en marcha y cuidadosamente la preparó apuntando hacia su automóvil. La intención de este hombre era recoger toda imagen y sonido de lo que sería su propia muerte, su propio suicidio. Dice que ese día este hombre entró en un auto, lo encendió, a su auto lo encendió, y por horas inhaló el monóxido de carbono, encontrando de esta manera la muerte. El mensaje de este hombre había sido muy claro y muy determinante en cuanto a por qué había visto en la muerte una salida. Y en varias oportunidades la expresión, dice, de este hombre cuando estaba atentando contra su vida fue: es que la vida no tiene sentido. Es que la vida no tiene sentido. Es que la vida no tiene ningún sentido. Mire, a lo mejor esta mañana a usted tuvieron que levantarlo a empujones. O a lo mejor tuvieron que derramar agua, una guacalada de agua sobre su cabeza. Y la pregunta era: ¿y por qué tengo que levantarme, pues? ¿Y por qué tengo que ir a la iglesia? A lo mejor alguien dijo: bueno, porque es domingo. ¿Y quién dijo que era domingo? Yo no sé si son expresiones, pero en momentos salen de cada uno de nosotros. Estamos tratando, fíjese, de encontrarle sentido, razón y razones válidas a lo que hacemos. Toda esta crisis implica que el ser humano es un ser necesitado de razones, necesitado de argumentos, necesitado de verdades o pensamientos que sostengan la vida y que le den respuesta a las inquietudes más profundas que van surgiendo en el transcurso de la vida. Mire, la vida no solo es una experiencia emocional o física, en el sentido que si cubrimos nuestras necesidades de afecto y comemos y descansamos, habremos encontrado la felicidad. Eso no es así. Necesitamos de razones, de verdades que sustenten nuestra vida inteligente y nos sostengan e impulsen a vivir vidas llenas de sueños y de mucho significado. Porque entre tanto lo que nos sostenga son inquietudes o interrogantes que no tienen una respuesta, entonces estamos vacíos y no tenemos ninguna motivación, porque al final no hemos encontrado el fundamento sobre el cual necesitamos estar parados. Y todos necesitamos encontrar razones por las cuales vivir y por las cuales hacer con mucha motivación lo que hacemos todos los días. Cuando no tenemos razones por las cuales vivir o hacer lo que hacemos, somos semejantes a aquellos juguetes de cuerda que solo están hechos o programados para decir o hacer algunas cosas, pero no tienen vida. Y no tienen vida porque no pueden dar razones por las cuales decir lo que dicen o hacer lo que hacen. Ojalá en esta mañana todos los que estamos acá estemos totalmente claros por qué nos hemos presentado delante del Señor a este lugar. Y tengamos razones válidas como para que nos muevan en nuestra motivación a hacer lo que hacemos, pero hacerlo de todo corazón. Amén. Entonces, esos son interrogantes, fíjese, que van a surgir. Y nosotros necesitamos darle una respuesta. Repito, no solamente somos seres emocionales que vamos a buscar la tranquilidad de nuestras emociones y ahí estamos completos. No es así. Somos personas inteligentes y necesitamos
encontrarle respuestas a todas las inquietudes que la vida nos va presentando. Y de esa manera somos fuertes y somos sólidos en el Señor. Pero en la medida que únicamente lo que hagamos es repetir lo que los demás hacen, pero sin preguntarnos ni encontrarle en sentido verdadero, no somos fuertes. Somos muy débiles. Y la debilidad no nos ayuda en la vida para seguir adelante. Y sobre todo, para manifestar nuestra fe en el Señor Jesucristo. Usted y yo necesitamos razones por las cuales creer, razones por las cuales seguir al Señor, pero razones, fíjese bien, que sean tan fuertes que nos sostengan para toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque la fidelidad al Señor no puede desaparecer el día de mañana. La fidelidad al Señor tiene que ser por el resto de nuestra vida. Pero necesitamos tener razones, verdades fuertes que nos ayuden a cada uno a sostenernos, sobre todo en los momentos difíciles de la vida. El apóstol Pablo no solamente fue capaz de encontrar la razón por la cual vivir, sino también fue capaz de encontrar una razón por la cual morir. Imagínese usted, si no la encontramos para vivir, ¿cómo la vamos a encontrar para morir? Pero el apóstol Pablo encontró ambas cosas. Encontró una razón, fíjese, por la cual vivir, pero también encontró una razón por la cual morir. Pablo lo dijo de esta manera. Porque para mí, dijo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Fíjese, con esa expresión, Pablo estaba respondiendo a una interrogante fuerte en la vida de todo ser humano. Y es encontrar la razón de la vida. ¿Por qué tengo que vivir? ¿Por qué tengo que existir? ¿Por qué? Y Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Entonces Pablo estaba preparado no solamente para vivir, Pablo estaba preparado incluso hasta para morir. Para ambas cosas, él estaba preparado. Déjenme expresarles y decirles a cada uno de nosotros en esta mañana que la vida sí tiene sentido. La vida tiene sentido. Y tiene sentido a partir de nuestra fe en Dios. De nuestra fe en el Señor Jesucristo. Ese es el punto de partida. Para encontrarle el sentido, fíjese, a nuestra vida. ¿Tiene sentido la vida? Sí, tiene sentido. Y usted me va a preguntar, hermano, ¿tiene sentido la vida? ¿Tiene sentido hacer todo lo que hago? Yo le respondería, sí tiene sentido. Pero tiene sentido a partir de nuestra fe en Dios. A partir de nuestra fe en el Señor Jesucristo. A partir de ahí, o sea, tiene sentido. Porque siendo el Señor el autor de la vida, es el único capaz de hacernos entender el sentido de nuestra vida, o el sentido de todo aquello que nos toca hacer en la vida. O sea, Él nos lo puede explicar. Porque Él es el autor de la vida. Él sabe por qué nos creó. Y ante la disyuntiva de todo hombre, de todo ser humano, en esa necesidad de encontrarse, o sea, consigo mismo, con Dios, con el Señor Jesucristo, entonces quien me puede ayudar es el que me hizo, el autor de la vida. Entonces yo espero en esta mañana con la ayuda del Señor, créame, ayudarnos todos, porque necesitamos una mayor motivación en el Señor
Y eso significa que necesitamos encontrar razones por las cuales vivir, pero vivir con todo nuestro ánimo en el nombre de Jesús. Mire, fallamos en encontrar el verdadero sentido de la vida cuando lo que hacemos es buscarlo en nosotros mismos. Buscarlo en nuestros pensamientos, en nuestros razonamientos, en nuestras experiencias, con la sorpresa que dichos argumentos no tienen el suficiente peso para lanzarme a la vida con la motivación o pasión necesaria para vivir. No se trata, de sentarme un día a ver qué pienso, ¿verdad? Como comúnmente se entiende. Los grandes filósofos que son, ¿verdad?, presentados de esta forma. Pensando. Esto no es cuestión de pensar. El sentido de la vida yo no lo voy a encontrar en mí mismo. Hay alguien que me lo expresa. Hay alguien que me lo está diciendo. Lo único que tengo que hacer es creerle al que me lo está diciendo. Y por eso, fíjese, no somos personas que no creen en Dios. Más bien somos creyentes. Y como creyentes en el Señor, nos hemos dicho a nosotros mismos, fíjese, que creemos en el Señor Jesucristo, creemos en las verdades, en toda la verdad, que Él va a expresarnos a través del Evangelio. El Señor Jesucristo fue sumamente claro y Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, dijo, viene al Padre si no es a través de mí. Él es la vida. Él es el único que puede enseñarnos el sentido de la vida. Es aquel que es la vida, el Señor. Él nos lo puede decir. Entonces, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene? Existen tres verdades en torno al sentido de la vida, o en torno a la necesidad de encontrarle sentido a la vida, o encontrar sentido a todo lo que hacemos en la vida. Y déjeme decirle que esto es una necesidad urgente, porque qué cosa más dura es vivir la vida, fíjese, y no encontrarle sentido a lo que estamos haciendo, sino únicamente seguir una rutina, la rutina de todos los días, pero sin hallarle gusto, sin hallarle sazón, sin hallarle sabor a aquello que nosotros estamos haciendo. Y déjeme decirle que todo eso tiene que desaparecer. Porque si alguien tiene sentido y tiene razones válidas por las cuales vivir con toda la fuerza, somos los creyentes en Cristo Jesús. Porque nosotros no carecemos de sentido. Nosotros tenemos sentido en Dios y en el Señor Jesucristo. Amén. Número 1. 3 verdades en torno a cómo encontrarle sentido a la vida. Primero, entender que la vida tiene una trascendencia, oiga bien, o carácter eterno. Esa es una de las cosas que a mí me va a ayudar a encontrarle sentido a la vida. Entender que la vida tiene una trascendencia o carácter eterno. Esto significa que lo que hacemos, oiga, como personas, sea hombre o mujer, no solo tiene una repercusión física, sino tiene una repercusión espiritual y eterna. Dice la palabra del Señor, oiga, que está destinado para todos los hombres, que un día demos cuenta de todo lo que hicimos en vida física, haya sido bueno o haya sido malo. Entonces, como quien dice, ¿tendrá sentido la vida? Sí tiene sentido. ¿Pero por qué? Bueno, porque habrá un día en donde cara a cara con el Señor dice que vamos a ser juzgados por cada una de las cosas que hicimos en vida física, haya sido buena o haya sido mala. Entonces, desde ese punto de vista, óigase bien, todo lo que hacemos tiene sentido.
Y tiene sentido porque un día todos nuestros actos van a ser juzgados delante del Señor. Cuando anulamos de la vida su carácter eterno, lo que hacemos es anular el sentido de responsabilidad de nuestras acciones. Porque si al final lo que creo es que la vida termina con la muerte, entonces hagamos lo que dijeron aquellos: comamos y bebamos porque mañana moriremos. Al final no hay nadie que nos vaya a pedir cuenta de lo que hacemos. Comamos, bebamos, porque mañana morimos. Pero fíjese que la Biblia no dice que la vida termina con la muerte. La Biblia habla de una realidad espiritual incluso después de la muerte. Realidad espiritual que a lo mejor no sea tan placentera como lo fue en la vida física. Y esto lo podemos leer en esa parábola que nosotros conocemos de Lázaro y el rico, que para mí es una parábola lindísima en el sentido que nos proyecta, fíjese bien, a una realidad desconocida por nosotros, pero descrita de una manera particular por el Señor Jesucristo. ¿Qué va a suceder inmediatamente nosotros muramos? ¿Qué es lo que viene? Entonces acá está plasmado respuesta al respecto. Entonces dice la palabra: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían en la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y a Lázaro en su seno. Al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Entonces lo que vemos acá es que, o lo que se entiende es, que en esa nueva realidad espiritual que viene después de la muerte, Lázaro y el rico tenían plena conciencia de todo lo que ocurría a su alrededor. Y dice que el rico percibía tormento y Lázaro percibía un ambiente de consuelo. Entonces tanto Lázaro como el rico recibieron lo que habían sembrado por sus acciones en la vida. Pero lo que quiero enfatizar es que había conciencia. Eso significa que cuando morimos, nuestro cuerpo, es cierto, es llevado al cementerio. Pero fíjese
nuestro espíritu tiene vida y sigue consciente ante una realidad nueva, distinta, diferente, pero del cual, fíjese, hay conciencia. Entonces, si la palabra de Dios dice que un día vamos a ser juzgados todos por nuestros actos, hayan sido buenos o hayan sido malos, ante la interrogante, ¿y cómo si ya voy a estar muerto? No, o sea, estamos hablando de esa nueva realidad que la palabra describe en torno al hecho de que sí hay vida después de la muerte y que en esa vida nos tocará estar delante de la presencia de nuestro Dios. Entonces, si quiero encontrarle sentido a la vida, no puedo hacerlo anulando la trascendencia eterna de esta. Porque todos los actos o acciones que hagamos en vida física van a ser juzgados por el Señor. Pablo decía, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará todo lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces, mire, cada uno recibirá su alabanza de Dios. Entonces hay un sentido trascendente. Hay un sentido eterno de la vida, lo cual necesitamos verlo. Si nosotros no somos capaces de ver el sentido eterno, entonces la vida no tiene sentido. ¿Por qué hago lo que hago? Y al fin, ¿para qué lo hago, pues? Por eso es importante entender que nuestras acciones, cualquiera sea, en nuestro trabajo, en nuestra casa, ahí con la familia, ahí donde nosotros nos movemos, todas nuestras acciones van a ser juzgadas por el Señor. Entonces la vida sí tiene sentido. Porque hay alguien que va a juzgar lo que hicimos, ya sea bueno o sea malo. Esa es la primera cosa que debemos entender en cuanto a ¿por qué tratar de encontrarle sentido a la vida? Bueno, porque es importantísimo que entendamos por qué estamos nosotros acá en vida física. Porque el Señor nos permite vivir. La segunda verdad importante que en torno al sentido de la vida es, oiga bien, que la vida no se trata de agradarnos a nosotros mismos, sino la vida trata, fíjese, de agradar al Señor. ¿Por qué no decimos todos el segundo aspecto? Diga usted conmigo, la vida no se trata de agradarnos a nosotros mismos, sino la vida trata de agradar al Señor. Oiga esto. Esto significa, para tristeza a lo mejor de muchos en esta mañana, que la meta de la vida del cristiano no es la felicidad. Sino la meta de la vida del cristiano es la obediencia al Señor. Y como recompensa a la obediencia, la oportunidad, óigase bien, de vivir felices. Yo no sé si puedo darme a entender, pero voy a repetir esta parte que para mí es importantísima. A lo mejor, para tristeza de muchos en esta mañana, decirles que la meta de la vida del creyente no es la felicidad. Usted no está acá, hermano, buscando su felicidad. No deberíamos estar haciendo eso. Sino la meta del creyente es la obediencia al Señor. Y
cómo recompensa la obediencia la oportunidad de vivir felices. Cuando enfocamos la felicidad como meta de la vida, nos desviamos de la verdad y comenzamos a seguir modelos de vida falsos, con sentidos equivocados, que a lo único que nos llevan es al mismo vacío, a la misma vida sin sentido de la que andamos huyendo, fíjese. Cuando lo que ando buscando es la felicidad, yo me voy a perder. No me voy a encontrar con el Señor, me va a desviar. Porque ese es el concepto que muchos tenemos de la vida. El perseguir la felicidad a toda costa. Mire, muchos creyentes hay buscando la felicidad. Y muchos hay luchando por su felicidad, pero a costa de sacrificar su obediencia al Señor. ¿Cuántos hay gastando tiempo, dones, recursos, gastándose el diezmo del Señor en ropa, en zapatos, buscando ser felices, pero han sacrificado su obediencia y su servicio al Señor? Entonces la felicidad no es la meta de la vida. Nosotros no estamos acá en la tierra para ser felices. Nosotros estamos en la tierra para obedecer al Señor. Y como recompensa a la obediencia, vamos a encontrar la felicidad. Pero la felicidad no es la meta. Por favor, no se enfoque en eso. La meta de la vida no es la felicidad. La meta de la vida es la obediencia al Señor. Si busco la felicidad, voy a desperdiciar mi vida y no voy a encontrar la verdad. Si busco la obediencia, mi vida va a ser llena de la presencia de Dios y por ende voy a tener felicidad. El Señor Jesucristo fue un personaje centrado en el verdadero sentido de la vida. Nosotros no hallamos a un Señor Jesucristo perdiendo el tiempo en la búsqueda de los momentos de felicidad. No lo encontramos tras la felicidad. Fíjese, el Señor no vino a ser feliz. ¿Sabe qué decía el Señor? Dijo: mi comida, oiga, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Eso es mi motivación. Ese es mi anhelo. Ese es el gusto que yo le encuentro a la vida, decía él. No satisfacerme a mí mismo, sino obedecer a mi Padre Celestial. Esa es mi alegría. Esa es mi complacencia. Esa es mi satisfacción. Obedecer. Mi comida, dice, es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Oiga lo que dice luego: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no hago mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y luego decía: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces lo que vemos es que el sentido de la vida en el Señor Jesucristo no fue hallado, encontrado en su percepción propia de la vida. Su vida tenía sentido en la satisfacción de saber que en todo lo que hacía cumplía la voluntad de su Padre Celestial. Y ahí él estaba
realizado. Ahí él estaba satisfecho. Mire, si en mi rol de padre, de madre, de cónyuge, de hijo, de estudiante, de vecino, de empleado, de jefe, de miembro de iglesia, yo no amarro mi rol con la obediencia al Señor, a lo mejor nada de lo que haga va a tener sentido. Pero si estoy convencido que cualquiera sea mi rol, me debo al Señor en respeto, en obediencia, será un privilegio hacer todo lo que tengo que hacer, pero a la manera de Dios. Porque esa es mi complacencia. Esa es mi alegría. ¿Por qué? Porque he llegado a entender que la vida no se trata de mi felicidad, sino de la obediencia al Señor. Y que no puedo, fíjese, jugármelas en el sentido de luchar por mi felicidad, pero a costa de dejar los mandamientos del Señor. La vida plena no es la que vivimos sintiéndonos felices, hermano, como usted, feliz. Sino la vida plena es la que vivimos cuando sabemos que estamos obedeciendo al Señor. Esa es una alegría grandísima. Amén. Entonces al Señor Jesucristo el obedecer, oiga, a su Padre, añadir otro aspecto más. Al Señor Jesucristo, el obedecer a su Padre, todos sabemos, le costó el sacrificio en una cruz. Y ahí encontramos en Isaías 55, desechado, varón de dolores, no lo estimamos. Y comienza a detallar todo el sacrificio, todo lo que tuvo que pasar. Esto significa que el Señor Jesucristo no fue el hombre más feliz, pero sí fue el hombre de perfecta obediencia. ¿Quién pudiera ser feliz en medio de látigos? ¿Quién pudiera ser feliz en medio de una espada que traspasó su costado? ¿Quién puede ser feliz en medio de escupidas, en medio de burlas? El Señor no fue el hombre más feliz, pero fue el hombre perfecto en obediencia. Muchas veces sacrificamos la obediencia por nuestra felicidad. Y ahí hay un error. La meta de la vida no es la felicidad, es la obediencia a Jesús. Y si la felicidad te puede llevar a la desobediencia, mejor no ser feliz, pero ser obediente a Dios. ¿Sabe qué dijo Pablo? Y estando, dijo, en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Mira, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Entonces lo que hallamos acá es que la obediencia mostrada en la persona del Señor Jesucristo trajo exaltación. Igual traerá a cada uno de nosotros la exaltación del Señor. Si lo que buscamos no es la felicidad, sino la obediencia a su palabra, pues la vida no se trata de agradarnos a nosotros mismos, sino que se trata de agradar al Señor. Amén. Entonces ese es el punto número 2. Ahora, bueno, la pregunta sería, hermano, ¿y usted detrás de qué anda? ¿De su felicidad o de la obediencia al Señor? ¿Qué anda buscando? ¿O qué andamos buscando? Disfrutamos ser felices, pero muchos estamos siendo felices rechazando al Señor. ¿A cuántos el Señor nos llama, hermanos, a servirle? Pero nosotros buscamos la felicidad y no tenemos tiempo para el Señor. Entonces necesitamos cambiar esa parte. Ese concepto de yo vivo para ser feliz. Nosotros no vivimos para ser felices. Vivimos para obedecer a nuestro Dios. Amén. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor en esta mañana? Ese es un punto que necesita estar sumamente claro en momentos de la vida. A lo mejor no riamos. Vamos a llorar, pero haciendo la voluntad del Señor. Y eso es mejor que reír. Amén. Entonces no estamos para agradarnos a nosotros mismos. La vida no es para agradarnos, hermano. Ay, ¿verdad que hagamos culto para que todos seamos felices? No. Vengamos a celebrarle al Señor porque Él dice que nos presentemos con acción de gracias a su nombre, porque Él es digno de toda honra y de toda gloria. Entonces yo me presento todos los domingos, ¿verdad? No simplemente movido porque es día domingo. Vengo porque tengo unas grandes ganas de decirle a mi Señor que grande y es maravilloso y es todopoderoso. ¿Y sabes qué, Señor? No te lo digo de acá, es que lo he entendido acá. Eres el único, papito lindo, que merece toda honra, toda gloria, toda exaltación. O sea, verdades metidas en nuestro mente y corazón profundamente. Pueden pasar muchas cosas, pero mi vida de adoración al Señor siempre la vamos a mantener. Siempre, porque sabemos por qué hemos creído. Sabemos por qué. ¿Por qué? Entonces, número uno, para salir de ese impasse de ay, qué aburrida la vida, Dios. Lo mismo otra vez. Otra semana haciendo lo mismo. ¿Qué sentido tiene esto? La vida tiene un carácter eterno. La vida no se trata de mí, se trata de Él. Y tercero, en torno a encontrarle sentido a la vida, es el entender que el obedecer al Señor
no debe de representar, hermanos, ninguna carga. Ay, pobrecito yo, lo que me tocó, hermano. Obedecer al Señor, fíjese. No debe ser ninguna carga, sino el mayor sentido de alegría y gozo por tener el privilegio en vida física de cumplir la voluntad de mi Señor. Hermano, ¿cuándo me toca servir? ¿Cuándo me toca hacer tal cosa? ¿Cuándo me toca? Y otro día que vengo, otro día más a hacer lo mismo. No. La obediencia al Señor no debe de representar ninguna carga, sino el mayor sentido de alegría y gozo por tener el privilegio de cumplir en vida física la voluntad de mi Señor. Mire qué bueno es dedicarnos, hermanos, a la vida, al cuidado de los hijos, al cuidado del trabajo, al cuidado de la familia, al cuidado de la iglesia, al cuidado de los hermanos, al cuidado de todo lo que el Señor nos permite. Pero con gozo y con alegría del Señor, usted disfruta a sus hijos, disfruta a sus maestros, disfruta a sus padres, los disfruta. Porque sabe que haciéndolo obedece al Señor. Entro al plan perfecto de mi Dios. Y cuando estoy dentro del plan perfecto de mi Dios, yo no estoy, pobrecito yo, Dios cargando. No, estoy alegre, estoy contento. ¿Por qué? Porque en la obediencia, fíjese, ahí está la presencia de Dios dándonos soltura, dándonos gozo, dándonos alegría del Señor. Disfrutamos, en otras palabras, la vida cristiana. Entendiendo la vida como el privilegio más grande que tenemos en el Señor, de vivir lejos de la maldición del pecado, para dedicarnos fielmente a la obediencia del Señor y gozar de su presencia. Mire qué triste es para muchos creyentes el seguir llevando la cruz de la maldición con que cargó el Señor Jesucristo. Llevando a lo mejor en sus hijos, en el esposo, en el trabajo, en la iglesia, una cruz tan pesada y difícil de llevar. Todo por no querer obedecer al Señor. Cuando el Señor Jesucristo dijo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El yugo que el Señor quiere que llevemos es el de su palabra. No es el de las circunstancias, porque las circunstancias pesan demasiado. Pero su palabra trae descanso. En lugar de luchar para no caer en la pobreza, es mejor y más fácil el ser obediente con el diezmo. Porque si doy mi diezmo, me aseguro que el Señor me cuidará para que no caiga en la pobreza. Su palabra es más fácil de llevar que el peso de las circunstancias. Es mejor obedecer al Señor sujetándome a las autoridades que sufrir el peso de la rebeldía. Es más fácil.
Mejor que el resentimiento es el amar a nuestro hermano, porque es más fácil de llevar el peso de la palabra que el peso de las emociones negativas. De una manera generalizada, el apóstol Pablo dijo abiertamente, cuando se trata de quitar la falta de sentido a lo que hacemos todos los días, él dijo lo siguiente: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ahí está la clave. Si coméis, mire, ¿cuántos comemos? Todos comemos. Todos bebemos. Dice, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces estoy en mi trabajo y trabajo para la gloria de mi Dios. Estudio y estudio, fíjese, para la gloria del Señor. Sirvo en la iglesia y lo hago para la gloria del Señor. Entonces, ¿quién va a decir de la vida no tiene sentido? Cuando sí comemos, o si bebemos, o hacéis, dice, cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria del Señor. Entonces, quien entiende el sentido eterno de la vida, quien sabe que la vida no se trata de agradarme a mí mismo y ser feliz, sino obedecer al Señor, y quien entiende que los mandamientos de Dios no deben ser gravosos, sino para alegría. Entonces, para esa persona, la vida sí tendrá sentido, porque es todo un privilegio de parte del Señor el que tenemos de honrar su nombre a través de lo que hacemos todos los días. Entonces, carácter eterno, no estoy para agradarme a mí mismo, y es una complacencia obedecer a mi Señor. Póngase de pie.